Caso número 6, denominado fantasmas. ¿En qué consiste? Consiste en un paciente masculino no identificado, no sabemos cuál es su nombre. Sin embargo, sí sabemos que tiene una amputación en el dedo índice de la mano derecha que ocurrió hace 40 años cuando estaba ejerciendo su labor como marinero. A pesar de tener una pérdida física de su dedo, el paciente aún reporta la sensación de que tiene su dedo presente. El paciente es un paciente alrededor de 60 años que manifestó haber sufrido un accidente que le causó la pérdida del dedo índice de la mano derecha, desempeñando sus funciones como marinero. Sus posibles antecedentes puede ser diabetes en su juventud. Desconocemos si el paciente ya estaba diagnosticado antes de la amputación. Manifestó que durante los 40 años le persiguió el fantasma intruso del aquel dedo, lo cual le generaba la sensación de temor al acercar su mano a la cara. Posterior a la amputación, el dedo del paciente contrajo una neuropatía diabética sensorial grave que afectó los nervios de manera silenciosa y progresiva, lo que pudo generar un desajuste en los niveles de glucosa y empeorar la condición. Es un paciente que inicialmente presentaba fantasma intruso, o sea, él creía que su dedo seguía presente por muchos años, aunque no estuviera. Posteriormente presenta neuropatía diabética sensorial grave, lo que le ocasiona una pérdida sensorial hacia el tacto y la movilidad. Y esto es posteriormente se vio afectada en los nervios, experimentando dolor profundo hasta llegar a perder la sensación de todos sus dedos. Vamos a ver el correlato neurobiológico. El cerebro en esta etapa de la adultez no presentó alteraciones, sino está en la etapa de maduración. Luego del accidente se generó el estrés por dolor y alteraciones sensoriales, lo que hace que el cerebro pierda la habilidad de adaptación y sus capacidades cognitivas disminuyan. ¿Qué implicaciones tienen en los procesos cognitivos? En la memoria se ve que el paciente no tiene pérdida de memoria, al contrario, tiene una memoria a largo plazo porque aún recuerda su dedo y cómo hacía las tareas a él. Eh, Posteriormente, pues le persiguió el fantasma intruso. En cuanto a la atención, el paciente no presenta dificultades, pues reconoce que algunas tareas las realiza habitualmente. Sin embargo, al momento de llevarlas a cabo, sí presenta dificultades, como en el caso de perder su dedo, él aún pretende que se puede rascar la nariz o que puede hacer ciertas actividades. En cuanto a la praxia, a las praxias, el paciente presenta alteraciones al ejecutar movimiento, pues no coordina sus movimientos, se le dificulta y al hacerlos de manera voluntaria no llega a su fin. En jonasias, la jonasia táctil se ve afectada tras la pérdida del dedo. Conforme al paso del tiempo desarrolla una patología más grave que ocasiona la pérdida y la sensación en todos sus dedos. Los demás sentidos no presentan alteración. El lenguaje se comunica de manera adecuada, no presenta anomalías, se comunica de manera efectiva con las demás personas. En cuanto a las funciones ejecutivas, la neuropatía afectó la capacidad de tomar de decisiones, pues a causa del dolor, el estrés y la negación que se presentaba en el momento de ejecutar sus tareas. Las técnicas implementadas que pudimos reconocer en el libro fueron los trastornos patológicos centrales y trastornos patológicos periféricos. Hacen referencia a la neuropatía periférica, que puede ser el resultado de lesiones traumáticas, problemas metabólicos, causas hereditarias como la diabetes. A nivel de evaluaciones neuropsicológicas, lo que consideramos y apoyados, podemos concluir que el cerebro sigue percibiendo el dedo amputado debido a que no se presentó una reconfiguración en las áreas del cerebro que procesan información táctil y sensorial, y provocó que durante 40 años el paciente siguiera sintiendo el dedo que ya no tenía. Las posibles impresiones diagnósticas que identificamos es que se debe realizar una tomografía computarizada. Esta nos ayuda a identificar las partes o los nervios comprimidos que pueden estar relacionadas con la neuropatía diabética. Las consecuencias o efectos. A nivel psicológico, el paciente puede presentar baja autoestima, depresión y estrés en los entornos familiares y sociales, posible dependencia para poder realizar sus actividades cotidianas, o la actividad que requiera de movimiento se verá afectada y ocasionará aislamiento. El análisis del caso 7 que se denomina al nivel. Los datos del consultante es un paciente de 93 años en pleno uso de sus capacidades mentales, quien acude a consulta y refiere que su cuerpo se inclina hacia un lado. Sin embargo, para él no es notorio y él percibe que sigue caminando y su posición es igual.
Antecedentes y factores influyentes. Un paciente de 93 años con Parkinson, consciente y en pleno uso de sus capacidades, asiste a consulta porque evidencia un cambio en su postura, es decir, se inclina más hacia un lado izquierdo. Él no nota ningún cambio en su cuerpo y percibe que camina de manera normal. Su médico tratante sí evidencia una inclinación de 20 grados de gravedad, por lo cual decide grabar solicitándole al paciente desplazarse de un lado al otro de la habitación. De esta manera, el paciente puede observar efectivamente que presenta anomalías en su postura. Se observa que ha tenido una pérdida leve auditiva, lo cual podría estar ocasionando inestabilidad en su cuerpo. Su médico le comenta que puede estar padeciendo de propriocepción, es decir, que él no percibe la inclinación en su cuerpo, pero sí que era notoria. Cabe recalcar que su Parkinson ha sido el causante de su pérdida de equilibrio. Ante esto, después de experimentar con líneas pintadas en el suelo, contrapeso en el cinturón, marcapasos con un tic-tac escandaloso, decide crear unas gafas de burbuja en el centro que le permite ver en qué momento se está inclinando y de esta manera poder mejorar su postura bajo control, logrando hacer otras tareas. Sintomología y signos encontramos que el paciente presenta posibles daños del laberinto vestibular con el propiocepción, es decir, no tiene conciencia de su postura, lo cual hace que su equilibrio se vea afectado y que se vea inclinado 20 grados desviados hacia la izquierda. El correlato neurobiológico. En el adulto mayor se evidencia que el cerebro presenta cambios en la memoria, en los procesos cognitivos, problemas de audición, declinación gradual, perdiendo las capacidades en diferentes ámbitos. Es decir, podemos ver un deterioro progresivo. En cuanto a las implicaciones en los procesos cognitivos, vemos que la memoria no pierde su capacidad. De hecho, él revoca hechos y situaciones a corto y largo plazo. Relata a su doctor su oficio de carpintero en su juventud y las funciones que realizaba. En atención, el paciente tiene síntomas de Parkinson, no presenta ningún deterioro en su capacidad de atención. Las técnicas de evaluación aplicadas, las técnicas que encontramos en el libro para tener una mejor postura son las líneas pintadas en el suelo, contrapeso en el cinturón, marcapasos con un tic-tac escandaloso y finalmente las gafas de burbuja que consistían en poner un nivel en las monturas de las gafas que le indicaban en qué momento se estaba inclinando hacia un lado. A nivel de evaluaciones neuropsicológicas y la que consideramos y apoyados en los conceptos emitidos por la revista Cleveland, nos permitimos diagnosticar al paciente con una anoxia del esquema corporal, trastorno que afecta la capacidad del paciente de conocer la posición de su cuerpo en el espacio. Es decir, el paciente no está consciente de su postura hasta que es observable por una persona en el exterior. No se evidencia ninguna alteración en la concentración. En aspraxias, el paciente presenta alteraciones al ejecutar movimientos coordinados que afecta sus tareas diarias, pero todo esto se debe a que padece Parkinson. En la gimnosia, su capacidad auditiva se ha ido disminuyendo con el tiempo. Su parte táctil tiene algunas limitaciones, pues percibe algunos movimientos involuntarios, no los maneja bien. Y en cuanto a las demás funciones, las trata con normalidad. En los reflejos, sufre una alteración motora la cual contribuye a la pérdida de capacidad funcional, como es el equilibrio y que causa una inclinación hacia su lado izquierdo. En cuanto al lenguaje, se comunica de una manera muy precisa, muy clara y coherente a pesar de su edad, y lo que permite también tener conversaciones fluidas. En cuanto a las funciones ejecutivas, son óptimas, lo cual ayuda resolviendo conflictos y toma iniciativa y decisiones en cuanto al experimento que hizo con sus gafas de burbuja. En cuanto a las posibles impresiones diagnósticas, podemos evidenciar que se debe realizar una resonancia magnética, que esta permite evaluar la estructura cerebral para poder detectar alguna lesión o cambios de ganglios basales que podrían asociarse con las enfermedades neurodegenerativas que presenta el paciente. Consecuencias o efectos. A nivel psicológico, el paciente puede presentar baja autoestima porque no posee las mismas habilidades y cambios emocionales. En los entornos familiares y sociales, posible dependencia para poder realizar sus actividades cotidianas o para estar de pie en un tiempo prolongado. La actividad que requiera de movimiento se verá afectada y ocasionará el aislamiento.
Hola, buen día. Mi nombre es Paola Torres. En este momento vamos a hablar del caso de manos de Madeleine. Madeleine es una persona de 60 años quien presenta parálisis cerebral, ceguera congénita y espasmodismo atetosis, lo que quiere decir el movimiento involuntario de sus dos manos. Adicional a esto, ella presenta falla en el desarrollo de la vista. Esta persona es muy inteligente, habla con fluidez y ella manifiesta que no puede hacer muchas cosas, bueno, en sí nada con sus manos. Sus manos cuentan con todo el potencial para ser absolutamente normales, siendo así no lo son. Un factor que influye en este caso es que Madeleine, desde su nacimiento, fue una persona que fue muy sobreprotegida y mimada, llegando hasta el punto en que su familia le hacía absolutamente todo, lo que habría impedido el uso exploratorio normal de las manos que todos los niños aprenden en los primeros años de vida. Sintomatología. Inicialmente podemos decir que la paciente presenta un trastorno de la percepción, puesto que no reconoce ni identifica nada con sus manos. Adicional a esto, ella no explora con sus manos, siendo ellas siempre intactas ante cualquier objeto. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que Madeleine presenta una agnosia, lo que significa que a pesar de que sus manos sean funcionales, no interpretan la información ni la capacidad para reconocer algún estímulo. Esto es causado por daños en el lóbulo temporal y en el lóbulo parietal, debido a que estos son los encargados de guardar la memoria de los usos y la importancia de cualquier objeto. Integran en la memoria con la percepción y la identificación. Hay diferentes tipos de agnosia, sin embargo, la que más se asemeja al caso y a lo que está pasando con Madeleine es la agnosia somatosensorial, que esta alteración es la capacidad para reconocer objetos por el tacto. Respecto a sus implicaciones en los procesos cognitivos, en primer lugar tenemos la memoria. Ella no presentó mayores alteraciones y de hecho la conserva muy bien para tener parálisis cerebral. Conserva sus conocimientos, tiene buena memoria y esto no presentó dificultades para el aprendizaje de empezar a usar sus manos. En la atención tampoco presenta alteraciones importantes que hayan dificultado su proceso de aprendizaje. Hay un cambio significativo entre antes y después de este proceso, ya que su atención hacia sus estímulos y objetos cotidianos aumentó significativamente. Respecto a las praxias, entendemos que la disfuncionalidad de sus manos no tiene que ver con una apraxia, ya que éstas se definen como la incapacidad de realizar movimientos voluntarios aprendidos, y ella nunca aprendió ni tuvo la necesidad de usar sus manos, por lo tanto no podía tratarse de una apraxia. Respecto a los nocias, entendemos que ella tiene una agnosia del desarrollo, ya que ella no comprendía la información sensorial proveniente de sus manos, debido a que durante su desarrollo nunca construyó esta red gnósica, ya que nunca tuvo la necesidad de hacerlo. Y respecto al lenguaje, se nos informaba que tenía una leve de afección, ya que tenía espasmodismo, pero además de eso tenía un habla y un lenguaje bastante normal. En las funciones ejecutivas, ella tiene niveles normales, presenta una buena resolución de problemas, planificación y regulación de conducta. Y además de esto, el proceso de aprendizaje fortaleció como su memoria de trabajo y su flexibilidad cognitiva. Sobre las técnicas de evaluación aplicadas, en primer lugar, se expusieron las manos de la paciente a distintos estímulos para determinar los límites de su capacidad sensorial. Se le pusieron objetos con distintas temperaturas, distintas texturas y partes del cuerpo. Entonces, esto determinó que ella podía sentir temperatura, podía sentir dolor, podía sentir texturas, pero no podía reconocer objetos con sus manos. También con este experimento establecimos la autopercepción que tenía la paciente de sus manos. Entonces se estableció que ella las sentía como si no fueran parte de su cuerpo, sino como si fueran dos de pasta. Después de esto, se expuso a la paciente a la necesidad primaria de obtener comida, para que de esta manera ella sintiera la necesidad de usar sus manos y de actuar por sí misma para que construyera su red gnósica. Entonces, esto se hizo dejando
comida fuera de su alcance. Entonces, para que ella tuviera la necesidad de extender sus manos y de cogerlas. Esto se hizo durante un tiempo determinado hasta que surtió efecto y la paciente pudo por primera vez sentir y reconocer objetos con sus manos. Respecto a las impresiones diagnósticas, en primer lugar, pensamos que trataba de algún tipo de negligencia cerebral, parecido a la heminegligencia, ya que ella no reconocía sus manos como parte de su cuerpo. Pero luego identificamos que ella podía reconocer estímulos, información sensorial a través de sus manos, por lo tanto no podía hacer ningún tipo de negligencia y se habló más bien de una agnosia. Se pensó que era una agnosia de nacimiento, ya que ella nunca había podido conocer objetos con sus manos, y pues esto hubiera sido un diagnóstico acertado si no fuera porque en el libro Sachs tuvo en cuenta el ambiente en el que se desarrolló la paciente. Entonces entendemos de que ella fue cuidada toda su vida y nunca tuvo la necesidad de actuar por sí misma con sus manos, por lo tanto, en ningún momento de su desarrollo generó esta red gnósica. Por lo tanto, esto lo denominó como agnosia del desarrollo. Como consecuencias y efectos, podemos ver que la paciente construyó progresivamente su sistema gnósico, del mismo modo en el que lo hace un bebé. Entonces, primero tuvo especial interés por los objetos cotidianos que tenía al alcance de sus manos. Después fue tomando interés por texturas, por diferentes formas. Y después a la autoexploración y la exploración de otros cuerpos. Entonces, de esta manera, ella también pudo expresarse artísticamente a través de la escultura y se volvió una artista local muy reconocida. Por esto mismo, también dejó de ser completamente dependiente de sus familiares de forma física, por lo que ya podía actuar por sí misma con sus manos, y financiera porque se volvió una artista bastante reconocida. Esto le dio cierto grado de autonomía porque también recordemos que era una anciana ciega, poco con parálisis cerebral, por lo que consecuentemente también se habrán desarrollado nuevas dinámicas familiares y nuevas relaciones con los miembros de su familia.